un repaso, un compacto lo que vamos a hacer, porque en las clases de Victorio vieron todo el desarrollo teórico y también hay 2 videos de ejercicios resueltos. Bien. Entonces, bueno, la práctica también está subida en el Moodle. Pueden haber 2 versiones si alguien bajó antes de ayer la práctica, pero son formales, es exactamente la misma práctica. Y lo que vamos a ver, o el objetivo de esta práctica, es trabajar con los diagramas de interacción, impresos, digamos, para armaduras simétricas, y hay también diagramas de interacción o ábacos para armaduras asimétricas, pero nosotros vamos a utilizar nada más que las armaduras simétricas y los ábacos que están impresos junto con toda la documentación de la práctica. Y después vamos a ver algunas expresiones de cálculo directo para secciones rectangulares con armadura asimétrica. Ya vamos a ver, o ya vieron, ya conocemos bajo qué condiciones. En principio hacemos un breve repaso de lo que es un diagrama de interacción, que se construye para una determinada sección, como la que vemos acá abajo, una sección rectangular, definida, con su ancho y su alto, y las solicitaciones se refieren al centro de gravedad de la sección de hormigón, es decir, a H sobre 2. Entonces así se construye este diagrama de interacción. El año pasado, o el curso pasado, perdón, teníamos, o estudiamos, la rotura de las columnas por compresión simple. Y esto se producía para una deformación constante en la sección del 3 por 1000, donde solamente tenemos un valor en ordenadas. También vimos las tracciones, que en este caso son negativas por convención, y definíamos el comportamiento de los tirantes, también con un solo valor en ordenadas, y en este caso negativo. Y finalmente vimos flexión simple, que se encuentra, fíjense bien, es este punto, donde no hay ningún axil ni de compresión ni de tracción, y que corresponde a este plano de deformación última, 3 por 1000 de compresión en el hormigón y 5 por 1000 de tracción en el acero. Este diagrama está construido para una determinada calidad de hormigón y para la sección perfectamente definida. Si recordamos el gráfico del coeficiente de reducción de resistencia en función de la deformación de tracción de las armaduras, vamos a ver que para el 5 por 1000 teníamos un coeficiente de reducción de 0,9, que es lo que estaríamos aplicando, porque estamos hablando de fuerza nominal, o de resistencia nominal y de momento nominal. Entonces, si en función de la deformación que tienen las armaduras traccionadas, vamos a tener que aplicar un coeficiente phi, que es variable, depende de esa deformación. Entonces, si la deformación del acero es del 5 por 1000, utilizaremos un coeficiente de 0,9. Desde este punto hacia abajo, aplicaremos un phi de 0,9. Para el caso en que la tensión del acero es menor que la de fluencia, el coeficiente phi es 0,65. Así que desde este punto arriba aplicamos el 0,65. Así obtenemos del diagrama de interacción, que indica fuerzas nominales, digamos resistencias nominales, pasamos a resistencias aplicando el coeficiente de reducción. Este valor, o sea, el valor solicitante último, tiene que ser menor que este valor resistente minorado. Así es por eso que tenemos esta forma que tiene que ver con la variación del coeficiente de reducción. Me olvidé decir que tenemos un diagrama de interacción para armaduras simétricas, por eso tenemos la mitad del diagrama. Bueno, este es el diagrama que nosotros vamos a utilizar en los ejercicios de la práctica. Recuerden que los puntos sobre cada una de las curvas que corresponden a una cuantía, cada una de estas curvas corresponde a una cuantía W. Si nos miramos acá, siempre hay que observar cómo está construido el diagrama de interacción que estamos utilizando. En este caso, W nos va a dar por B, por H, por F'C sobre Fi, AS. Una armadura en una cara y la misma en la otra cara. Tengan cuidado porque hay otras distribuciones de armadura, que después la vamos a ver en flexión oblicua, donde hay armadura en todas las caras. Entonces, el valor de W que está indicando el diagrama de interacción corresponde a la totalidad de la armadura. Entonces, siempre hay que observar
este coeficiente W a qué armadura corresponde. Tenemos una sección rectangular, las solicitaciones están aplicadas en el centro de gravedad de la sección de hormigón, es decir, H sobre 2. Miramos el recubrimiento y elegimos el diagrama que corresponde al recubrimiento que vamos a utilizar o que tenga la sección. Y este es un diagrama adimensional, es decir, tenemos el valor del esfuerzo axil minorado. Y lo mismo que el valor MU, que sería un valor adimensional. Entonces, tenemos a nivel 0, la convención de signos para los esfuerzos axiles es positivo hacia arriba, fíjense que ahí aparece el 1, así que esto está dividido en 10 partes iguales. Cada uno de estos escaloncitos es 0,10, que es el esfuerzo axil de compresión. Hacia abajo tenemos los valores negativos, ahí tenemos el valor 1, menos 1, que corresponde a la tracción pura. Ahora bien, si nosotros tenemos una sección con una solicitación de compresión y un momento flector positivo, porque tracciona la armadura inferior, es lo mismo que tener esta fuerza aplicada con una excentricidad E sub 0. PU por E sub 0 es el valor MU. Una aclaración, el valor de la cuantía, que es una cuantía mecánica, fíjense que aparece D y H, no D, porque uno está acostumbrado a flexión simple, utilizar la altura útil D. Acá es H, y la resistencia de diseño del hormigón no está incluido el valor 0,85, es F'C. Lo mismo para calcular el momento reducido MU, es phi por mn dividido bh cuadrado, en el caso del momento, para que sea una dimensional, y en el caso del axil reducido es phi p sub n dividido b por h y f'c sin el 0,85. Estas son pavadas, pero por ahí después en el parcial son pequeños errores que van sumando y van distorsionando el resultado. Muy bien, acá marcamos una recta, que fíjense que corresponde a cuando la tensión en el acero es la tensión de fluencia, en la armadura traccionada. Y a partir de ahí dijimos que el coeficiente de minoración de la resistencia es 0,65, o de reducción. Es decir, que corresponde una deformación en las armaduras, que es igual a la de fluencia, y en el hormigón la deformación última del 3 por 1000. Y seguimos avanzando, fíjense que hay otra línea de puntos que dice F S igual a 0. Eso quiere decir que la tensión en esta armadura que venía traccionada ahora es 0. Y toda la sección está comprimida. Y si seguimos, llegamos a esta recta, que la habíamos visto ya en columnas, que corresponde a una excentricidad minorada, ya vamos a ver cómo se obtiene, E sobre H, que vale 0,10, es decir, cuando la excentricidad es del orden del décimo de la altura de la sección. Por altura siempre estamos hablando, esta altura tiene que ver con este momento flector. Este mismo gráfico, si nosotros quisiéramos o tuviéramos una sección donde el momento está aplicado en esta dirección, el valor de H sería B. Tengan cuidado eso, dónde está aplicado el momento flector para saber cuál es la altura y dónde son las caras a colocar la armadura. Muy bien, este valor E sobre H igual a 0,10 representaba las excentricidades accidentales. Quiere decir que si nosotros tenemos una curva que corresponde a una cuantía de acero, llega un momento que va reduciéndose el momento flector y aumenta la resistencia axil. Pero llega un momento en que no podemos reducir más el momento, porque hay una excentricidad accidental que siempre va a existir un pequeño momento flector. Entonces, por eso se horizontaliza este sector del diagrama de interacción. A partir de esta curva que representa la excentricidad igual al décimo de la altura de la sección, tenemos truncado, digamos, el diagrama de interacción. Entonces, todos los valores que estamos leyendo acá corresponden a las líneas horizontales. En cambio, cuando nos vamos del otro lado, este 0,4 corresponde a esta cuantía. Si pasamos
del lado de las deformaciones, cuando el acero, la sección traccionada, está en el 5 por 1000, esto corresponde a este punto, donde phi es 0,9. Si reducimos o aumentamos el esfuerzo de tracción y se reduce el momento, vamos a pasar, fíjense que acá hay otra línea, dice F'S igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que esta tensión, esta compresión, se fue reduciendo hasta llegar a este punto donde la tensión es 0. Y esta es la tensión en las armaduras. Fíjense que acá no está rayado. ¿Qué pasó? El acero es el que está tomando las tensiones, y el hormigón no está colaborando. Esto correspondería a todo este sector del diagrama de interacción, corresponde al comportamiento como tirante. Entonces, todo este sector corresponde al comportamiento como columna, y acá serían excentricidades medias. Y en este sector, que va desde este punto hasta este punto, tendríamos grandes excentricidades, es decir, la fuerza fuera de la sección. La excentricidad entonces dijimos que era MU sobre PU. Si nosotros hacemos el momento reducido dividido el axil reducido, ¿no? Reemplazando lo que representa MU y PU, y simplificamos, vamos a obtener que MU sobre PU es igual a E0 sobre H. Esto es la excentricidad reducida, que es una recta. Es una recta que depende del valor de la excentricidad. Fíjense que acá estamos haciendo abscisas sobre ordenadas, no como estamos acostumbrados a hacer las rectas, que es I, MX más B. ¿No? Cuando medíamos la pendiente, siempre la medíamos como creciente en el primer cuadrante hacia el eje Y. Bueno, acá vamos a ver más adelante que la pendiente está medida al revés. Otro detalle a tener en cuenta es que la escala, la escala en MU, fíjense, es 0, 0,1, 0,2, es decir, hay 5 divisiones entre 0,1 y 0,2, cada una corresponde a 0,02. En cambio, en ordenada para PU, tenemos una escala totalmente distinta. Fíjense que el valor 1 está acá y cada uno de estos cuadraditos representa 0,1 de PU, para PU. Veamos un ejemplo, que son los de la práctica. Tenemos definido el hormigón, H20, fíjense que siempre vamos a poder utilizar el diagrama de interacción si la tensión de diseño del hormigón es inferior a 30 megapascal. Si tenemos como datos la sección y el recubrimiento, y las solicitaciones, bueno, elegiremos el ábaco que represente el recubrimiento que estamos considerando. Con las solicitaciones últimas, PU y MU, lo que sería conveniente o ayudaría es calcular primero la excentricidad, para saber dónde estamos, o qué tipo de solicitación tiene la sección. En este caso da 0,01. ¿Qué significa esto? Al ser tan baja la excentricidad, tenemos pequeñas excentricidades, es decir, tipo columna. La fuerza cae entre las armaduras. Ya sabemos más o menos por qué lugar del diagrama de interacción o del ábaco nos vamos a encontrar. Vamos a estar por acá, con excentricidades muy chiquitas. Entonces calculamos PU, ¿no? Dividido BH F'C, y MU dividido BH cuadrado F'C. Así obtenemos 0,72 y 0,02 de momento. Entonces marcamos 0,02, 0,72, fíjense que estamos por adentro del límite que marca la excentricidad mínima, así que tenemos que leer en la línea horizontal. En la línea, bueno, no se puede apreciar demasiado en esta escala, estamos cerca de la cuantía 0,3, exactamente es 0,27. Entonces obtenemos que la armadura, en una de las caras es igual a la otra cara, es 0,27 de B por H, por la relación de la resistencia de los materiales. Así obtenemos que AS igual a A'S es 10,3 centímetros cuadrados. ¿Vamos bien? Con que tenemos MU 0,02
¿no? Dijimos que esto es 0,1 y cada uno de estos cuadraditos es 0,02. Está medio corrido porque no pude hacerlo exacto. Bien, como mido ese valor. PU es 0,72. Acá está el 1. Así que cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,72. Ahí aparece el valor de PU. Entonces, volvemos, como estamos dentro de E sobre H 0,10, tenemos que leer el diagrama en la parte, en las cuantías mecánicas horizontales. Así que ahí tengo el 0,3. Ahí nosotros tenemos este punto, y este punto corresponde a esta cuantía, que es 0,3. No puedo irme del otro lado porque esto es tan pegadito que se ve acá abajo. Es decir, la lectura, cuando estamos más allá de la recta E sobre H 0,10, la tenemos que hacer sobre la horizontal. Entonces, con la cuantía 0,27, obtenemos la armadura AS igual a ''S igual a 10,3. Fíjense que estamos en una deformación donde la sección está totalmente comprimida, las dos armaduras están comprimidas y es una rotura tipo columna. Entonces, ¿qué cuantía deberíamos verificar? Cuantía mínima. La de columna. La de columna. La cuantía mínima de columna es ρ, cuantía geométrica 0,01. Entonces el ρ, tenemos que poner dos veces la armadura, 10,3 por 2, dividido 20 por 40. Y ahí tenemos 0,026 mayor que la cuantía mínima. Y ahí se terminaría el ejercicio. Resta adoptar los diámetros y disponer las barras en la sección. Con estos datos, por ahí les queda mucha armadura, por ahí no se respeta el recubrimiento, lo dejamos acá, no volvemos, porque si no deberían volver a calcular, eligiendo, si nos da mucha armadura y ya el recubrimiento, la distancia desde el baricentro de las armaduras al borde es superior a 0,10 de H, entonces deberíamos pasar a otro diagrama de interacción. Les decía que hay que mirar siempre, cuando elijan un diagrama de interacción, este cuadrito, porque acá está diciendo cómo se construyó este ábaco. Y se construyó para el valor de W igual o A o omega o igual a B por H por F'C sobre Fi es AS, igual a A'S. Ahora vamos a ver en la sección circular que es distinto. Veamos este ejemplo que es justamente ese. Tenemos un momento de 158 kN y PU 1890. Otra sección, 30 por 50 y D' 5. O sea, para seguir utilizando el mismo ábaco. E sobre H, MU sobre PU, 0,08. Sigo estando en las armaduras. Es pequeña excentricidad también. Calculo el MU y el PU y tengo 0,10 y 0,63. Los graficamos. 0,10, M es 0,10, PU 0,63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, y un poquito más. Ahí, fíjate que caímos a la derecha de E sobre H 0,10. De todas maneras, la cuantía que corresponde, sigo caminando y a partir de 0,10 voy por la horizontal, está entre 0,2 y 0,3. Es 0,26. Sigo estando en esta zona donde las excentricidades son pequeñas. Inclusive, fíjate que vamos a considerar en toda esta zona las cuantías mínimas de columnas. Entonces, obtenemos la armadura con este valor de cuantía mecánica 0,26, la armadura superior o inferior y superior, o en este caso es simétrico, y están las dos comprimidas, 18,6. Podemos adoptar 6 barras del 20. Teníamos un ancho de 30 centímetros, posiblemente entren bien. Entonces tenemos que verificar la cuantía como columna, así que tomamos la cuantía geométrica de la armadura total, por 2, dividido 30 por 50 y verifica la cuantía mínima. Si no, habrá que poner la cuantía mínima. Los límites, vieron en la teoría, no están muy definidos. Entonces, este es el criterio. Si estamos
considerando el phi 0,65, vamos a tomar las cuantías mínimas de columna. Si estamos dentro de la zona de tirantes, la cuantía mínima de tirantes. Y si estamos en la zona donde las fuerzas caen en las grandes excentricidades, que sería esta zona, desde el 0,5 para acá, vamos a considerar la cuantía mínima de flexión. Sí. Vieron que cuando empezamos y presentamos este ábaco, hablamos de una línea por acá donde la deformación es del 5 por 1000. De ahí para abajo, las deformaciones eran, a ver si voy rápido, acá, justamente esta. Hablamos de esta recta donde dice Fs igual a Fi, quiere decir que la fibra más traccionada, el acero, está en fluencia. A partir de ahí, el coeficiente de reducción o de minoración de la resistencia es 0,65. A partir de acá va disminuyendo el momento flector, entonces esta tracción va disminuyendo, hasta, por ejemplo, en todos estos puntos, disminuye la tensión a Fi sobre 2. Y si seguimos disminuyendo el momento, llega un momento que la tensión en el borde de la armadura más traccionada es 0. Y después seguimos y vamos a terminar con una rotura con toda la sección al 3 por 1000, toda comprimida. Entonces, toda esta zona que vamos recorriendo, vamos a considerar que es rotura como columna frágil y vamos a tener como cuantía mínima la cuantía de columna. Cuando estamos desde este plano de deformación, que es el de flexión simple, recuerdan, 3 por 1000 de deformación del hormigón y 5 por 1000 del acero o más, es una rotura tipo flexión. Entonces la cuantía mínima que vamos a colocar de esta armadura traccionada es la de flexión. Y si ya pasamos acá, donde la tensión en la fibra superior es 0, por eso estas líneas nos van diciendo en qué lugar o en qué tipo de deformación tiene la sección para la solicitación dada. Ya en este sector tenemos el acero traccionado y la cara superior en 0. A partir de acá ya es un comportamiento como tirante, o sea que en toda esta zona, si caemos dentro de esta zona, vamos a poner cuantía mínima de tirantes. A ver si no me paso. Este es el que vimos recién, como columna. Ahora veamos este caso. Ahí está, 20 por 40 de prima 4 centímetros, seguimos usando el mismo ábaco. Pero PU es menos 656. Es una tracción, y el momento es 57,6. La sección está traccionada, así que vamos a manejarnos con la parte inferior en ordenadas. Con esta solicitación y la sección podemos calcular la excentricidad. También es pequeña excentricidad. Pero fíjense que la excentricidad ahora es hacia abajo, porque siempre estamos considerando que el momento flector es positivo. Así nos manejamos desde el 0 hacia la derecha. ¿Sí? Así usamos esta mitad del diagrama, total es simétrico. Entonces, cuando hay tracción, la excentricidad es hacia abajo, para lograr el momento positivo. Entonces ya tenemos una idea que es pequeña excentricidad, así que ya sabemos que vamos a estar por acá. Calculamos PU, ahora negativo, y MU. MU es 0,09, si esto es 0,10, ahí tenemos el 0,9, y menos 0,41, así que 1, 2, 3, 4 y un poquito más, ahí tenemos el punto al que corresponde esa solicitación. Así que leemos la cuantía, una curva que pasa por ese punto, la más cercana, o la interpolamos, obtenemos 0,35, y sabemos que es pequeña excentricidad. Una porque está entre las dos armaduras, pero si también leemos estas líneas, sabemos que la tensión de compresión es Fi sobre 2, es decir, la armadura inferior está en fluencia y la superior está en Fi sobre 2. El acero, el hormigón, no está colaborando porque no resiste a las compresiones. Ahora la armadura, lo mismo, AS igual a prima S, 0,35, 20, 40 altura.
tensión de cálculo del hormigón sin el 0,85 dividido 42, 13,33. Ahora sí, la cuantía va a ser la de tirante. ¿Se acuerdan? Tirante era la condición de no fragilidad. Es decir, que cuando el hormigón rompe, porque no resiste más las tracciones, la cantidad de acero tiene que ser suficiente y con una seguridad de 1,2 para tomar el esfuerzo que antes estaba tomando el hormigón. Con esta cuantía verificamos la armadura por 2, porque ρ es cuantía geométrica total, dividido 20 por 40, ahí tenemos 0,048 mayor a la cuantía mínima. Y si no, habría que poner la cuantía mínima. El último ejercicio de la práctica es una sección circular, así que hay que buscar un diagrama de interacción correspondiente. En este caso hay que leer lo que decíamos hoy, este cuadradito, ¿con qué condiciones se construyó el diagrama de interacción que elegimos? Este diagrama de interacción considera que el área de hormigón es pi diámetro cuadrado sobre 4 y que la armadura total es la cuantía por el área total del hormigón por F'C sobre Fi. ¿Bien? Entonces los datos que vamos a tener, además del diámetro y el recubrimiento, es Pu, que es la compresión, y MUX y MUI. Si uno trabaja con un programa, como van a ver el SAP, y vamos a tener momentos en X y momentos en Y, en los ejes globales ortogonales. Como la sección es simétrica y la armadura, si ponemos por lo menos 8 barras, como dijimos en la práctica, aunque el mínimo son 6, pero cuando hay momentos importantes conviene poner más, así la distribución es pareja y más se asemeja a la considerada en el diagrama, el valor de MUX y MUI lo transformamos en un único valor MU, porque al ser simétrica no hay flexión oblicua, siempre va a ser flexión recta, por la forma de la sección. Entonces ahora MU es 120,63, aplicamos Pitágoras. Determinamos la excentricidad, es 0,15, nuevamente pequeña excentricidad, está dentro. Siempre la excentricidad, recuerden, se mide desde el baricentro de la sección de hormigón bruta. Y los pares de esfuerzos que se dan también están referidos al eje de la columna. Cuando veamos el cálculo del SAP, las vigas y las columnas van a estar representadas por barras a eje de columnas y a ejes de barra, más o menos. ¿Está? Entonces, cuando uno obtiene la solicitación, momento flector y esfuerzos axiles están referidos al eje de la barra. Por eso se construyen así los diagramas. Muy bien, calculamos PU y MU con este valor obtenido componiendo los dos vectores, 0,12 y 0,32. Acá cambió totalmente la escala, miren, 0,1 y acá cada uno de estos espacios representa 0,01, no 0,02 como el anterior. Marcamos 0,12, 0,32, 0,10, 0,20, 0,30, 0,32, y acá obtenemos la cuantía, acá está la parte horizontal, que es 0,5. En este caso es más fácil venir por este lado, o con puntitos, porque es imposible hacer una curva, y obtenemos 0,5. Bueno, entonces acá sí, la armadura que obtenemos es la armadura total. Con la cuantía y con el área total de hormigón, porque es así como se calculó o se obtuvo este ábaco, obtenemos la armadura total. Así que esa armadura habrá que dividirla en 8 barras, 10 barras, 12 barras, la que dé, y se distribuye en la sección. Traten de adoptar armadura. En el parcial saben que siempre hay que adoptar armadura y verificar separaciones, etcétera, que constructivamente sea viable. Rosana, pero igual ahí lo seguís expresando como AS igual A'S. Ah, perdón, viste, es por copiar, copy y pega. Pero aclarémoselo por las dudas. Eso está muy mal. Claro. Eso es alguien que no leyó el diagrama. Está bien. No, recuerden, ahí estaría mal. El famoso copy y pega. ¿Está claro, chicos? Sí. Este es el error, bueno, yo porque copié y pegué la diapositiva anterior. Esto que me pasó a mí por copiar y pegar, también les puede pasar a ustedes por inercia, porque están acostumbrados o han practicado mucho así, y después lo hacen así en el parcial, y bueno, es un error. Es un lapsus, se puede considerar, pero bueno, hay que evitarlo, ¿no? En el parcial.
Nuevamente estamos en este sector que es excentricidades medias, vamos a tomar la cuantía mínima como columna que la verifica. Cuando estamos con excentricidades medias es una nebulosa, digamos, ¿no? Por eso se toma cuantía mínima. Entonces acá estoy resumiendo la pregunta de uno de ustedes recién. Yo no tengo mi pantalla, no veo quién habla, pero en este diagrama de interacción inicial, ¿no? Sin aplicar los coeficientes de minoración de resistencia, tenemos en toda esta zona armadura mínima como columna. En esta zona, armadura mínima por flexión. Esta es la armadura total. Armadura mínima como columna, 0,01 del área total de hormigón. En cambio, la armadura mínima a colocar en este caso, que quizás no haya armadura superior, no, perdón, acá sí, porque estamos hablando de un diagrama con armaduras simétricas. La armadura mínima en esta cara es 1,4 de B por D dividido FI. Al ser simétrica se va a repetir en la otra cara. Y si estamos acá, ven que no hay colaboración del hormigón, sino que tenemos el acero de la cara superior y la cara inferior, ambos traccionados. Entonces ahí tenemos que poner la armadura mínima total, 1/2 de F'C por AC sobre FI, que es la condición de no fragilidad o de ductilidad de tirante. Lo único que les diría es que esta armadura mínima es total, porque es una columna. La armadura mínima como tirante es ρ, es la cantidad geométrica total. En cambio, si recuerdan en flexión simple, la armadura mínima es la de una cara. Es la que corresponde a esta cara. Al ser simétrico, hay que poner la misma en cada cara. Si uno piensa un poquito, bueno, estoy hablando de una columna que tiene una deformación uniforme. Estoy hablando de un tirante que tiene una deformación uniforme. En el comportamiento tipo viga, cerca del cero, en ese caso es como flexión. Voy a tener una parte de la sección comprimida y otro borde traccionado. Esta línea representa la excentricidad E sobre H igual a 0,10. Es decir, toda la combinación M y P que están sobre esta línea tienen una excentricidad 0,10, que es la excentricidad mínima que tiene una sección por la heterogeneidad del hormigón, porque las columnas, las armaduras no están perfectamente simétricamente dispuestas en la sección, entonces siempre hay una excentricidad accidental. Entonces nunca voy a lograr tener una compresión pura y llegar a este punto en las secciones de hormigón. Bueno, este es un resumen de cómo dimensionar armaduras simétricas con ábacos. Es decir, uno tiene una solicitación y tiene que dimensionar. ¿Qué hacemos? Primero hay que adoptar la calidad de los materiales, hormigón y acero, y los recubrimientos que vamos a utilizar. Proponer la forma, si es circular, si es rectangular, y la dimensión de la sección, que en ese caso la predimensionamos. Y cómo vamos a disponer las armaduras, es decir, si vamos a poner armaduras simétricas, si vamos a armar todas las caras. Con toda esta información, elegimos el diagrama de interacción a utilizar. Después calculamos las solicitaciones con un programa, bueno, lo que vean en estructuras. Calculamos las solicitaciones que tiene ese elemento con esta sección que predimensionamos. Y tomamos todas las combinaciones posibles MU y PU que se puedan producir. Con el valor MU y PU calculamos los valores adimensionales, ubicamos los pares en el diagrama y determinamos la curva de cuantía mecánica que envuelve a todos esos puntos, que a eso se refería Gabriel. Ahora, siguiendo, hay un grafiquito que pone esto un poquito mejor. Cuando tenemos esa cuantía envolvente, calculamos la armadura total, la distribuimos de acuerdo al diagrama que elegimos y verificamos cuantías mínimas. Si la cuantía es muy alta, si no puedo colocar toda esa armadura en las secciones, porque la sección quedó chica, es decir, hay que volver a modificar las dimensiones de la sección o cambiar la calidad del hormigón y reiniciar. Es proceso iterativo, volveríamos al punto 2. Finalmente llegamos otra vez al 8 y pasamos al 9 adoptando armaduras y disponiéndolas en la sección. Si fuese una verificación, es decir, una sección conocida, queremos saber cuánto resiste, bueno, medimos las dimensiones, averiguamos qué armadura tiene, qué calidad de hormigón y acero, y los recubrimientos. Con eso elegimos el diagrama de interacción,
calculamos la cuantía, que ahora es dato, porque la sección está perfectamente definida, e identificamos la curva. Después calculamos las solicitaciones que queremos verificar si las resisten o no, considerando las combinaciones MU y PU simultáneas. Es decir, cuando uno va a elegir los pares de solicitaciones axil y momento flector, tienen que ser las que correspondan a la misma combinación de estados de carga. No tomamos el M máximo de una combinación con el P máximo de otra combinación. Siempre el M y el PU correspondiente. Se calculan los valores adimensionales, se ubican los pares en el diagrama, y si todos están encerrados por la curva de cuantía que tiene la sección, entonces tenemos la seguridad de rotura requerida. A ver, gráficamente. Supongamos una sección rectangular, volvimos a la sección rectangular, así que AS igual a prima S datos son 6 barras del 25, la sección tiene 20 por 60, hormigón H25 y acero 420. O sea, podemos usar este diagrama y calculamos la cuantía, nos da 0,41. Esta es la cuantía 0,41. Entonces ubicamos todos los pares MU, PU, que correspondan a la misma combinación de estados de carga, y verificamos y vemos si todos los puntos nos quedan dentro del área limitada por la cuantía, o a lo sumo sobre la línea del diagrama correspondiente a 0,41, porque los puntos sobre la curva de cuantía W corresponden a estados límites de rotura, o sea que hasta ahí son admisibles. Si es el caso de la figura, estaríamos diciendo que todos los puntos, todas las solicitaciones verifican la resistencia requerida. Veamos otro tipo de ejercicio. Tenemos, no sé si la misma sección, con 6 barras del 25 de 20 por 60. Con D'6, puedo usar este diagrama, H25 menor a 30, y hay un momento último constante de 360 kN/m. ¿Entre qué valores puede variar PL, que es la sobrecarga? Entonces PD es dato y son 400 kN de compresión. Es la misma sección del ejercicio anterior. Ya sabemos que la cuantía es 0,41, así que identificamos cuál es el máximo, digamos, el límite de resistencia del área de las combinaciones que puede resistir esta sección. Entonces calculamos MU. Ya es MU, así que es 360 dividido 0,20 H cuadrado F'C. Nos da 0,2. Lo graficamos. 0,2, obtenemos esta curva. ¿Cuáles son los puntos límites? Fíjense, todos estos puntos que están dentro del área encerrada por la cuantía 0,41 son puntos donde la resistencia supera la solicitación. Además M es constante, no tengo un puntito por acá porque siempre hay un valor de M constante. O sea que los puntos posibles son estos. No puedo pasarme de la curva, estos ya no existen, estos no existen, porque la sección ya falló. Entonces nos movemos desde este punto hasta este punto. Entonces, si miro las compresiones, en la intersección con la cuantía, para compresión leo 0,5 de PU, de compresión. Entonces la carga axil última es 0,5 de B por H por F'C. Acá estamos, ¿no? PU. Phi por P sub N. Y esto me da 1500 kilonewton. Estos 1500 kilonewton están compuestos por 400 de carga permanente de compresión, más 1,6 de PL también de compresión, así sumamos todo compresión. Así que PL no debe superar 637,5 kN de compresión. Pero no se terminó el ejercicio ahí, porque hay otro punto de intersección para el mismo valor MU, que corresponde a tracción, y es menos 0,2. 0,1 menos 0,2 de tracción. Entonces, menos 0,2 por B por H por F'C me da menos 600 de tracción.
Estos menos 600 de tracción están compuestos por 1,2 por 400 de compresión, más, y yo lo puse a propósito más, 1,6 de PL. Obviamente, para que esto me dé negativo es porque PL tiene que ser negativa. Despejando PL, no, o sea, tiene que ser mayor en valor negativo a 675 kN. Es decir, la tracción tiene que ser en valor absoluto 675 kN o menos. Después tenemos lo que vimos también en la teoría, el tanque de agua más el viento. El tema cuando uno tiene que poner las combinaciones que pide o que exige, las mínimas que exige el reglamento. De estado de cargas debido a cargas permanentes o muertas de la estructura, que en este caso sería el peso de la cuba, la columna, todo lo que tiene que ver con el tanque. F es el fluido, el estado de carga debida al agua, o sea que es el peso del agua, que puede estar o no, es decir, puede estar vacío, y en ese caso tenemos solo la carga muerta, o puede estar lleno, tenemos la carga muerta más la carga del fluido, así la trata el reglamento. Entonces, podemos considerar distintos casos. Que el tanque esté lleno, entonces tengo las cargas muertas más el fluido, y lo multiplico por 1,4, porque predominan las cargas permanentes. O bien que el tanque lleno y justo sople el máximo viento reglamentario que se calcula. Entonces tengo la combinación del CIRSOC, dice 1,2 de D más F, carga muerta más fluido, más 1,6 del viento. Pero también puede ser desfavorable la acción del viento con el tanque vacío, que es posible que nos agarre el viento con el tanque vacío. Sobre todo, este es un estado que se tiene en cuenta cuando se estudia la estabilidad. Entonces, en ese caso, como la carga permanente ayuda, se la minora, para que ayude menos, digamos. Porque me estaría dando más compresiones. Entonces, el CIRSOC permite que si el efecto es favorable, minorarlo en vez de mayorarlo. Entonces, a la carga muerta o permanente le ponemos 0,9 de D más 1,6 de la acción del viento. Muy bien. Si representamos estos valores nuevamente en PU y MU, acá estoy indicando valores de PU y MU, después habría que proponer una sección y calcular los valores reducidos. Pero para un estado 1 tendría PD más PF. El punto 1 sería acá si es 1,2 de PD más PF, acá 1,4 es un poco más grande, pero bueno, estamos haciéndolo un poco esquemático. El segundo punto sería la carga máxima con el viento máximo. Sería, el P1 sería así y con 1,4 sería el rojo, un poquito más. 2 es lo mismo, 1,2 de PD más PF estaría acá, pero con la acción del viento, estaría en este punto. Tanque lleno y el máximo viento. Ahora estudiemos el tanque vacío, que sería este punto, que puede ser con o sin viento. Si es sin viento, estoy acá. Pero si con el tanque vacío nos agarra el viento, estaríamos en este punto. Y este sería el viento máximo reglamentario que nosotros podemos determinar para una determinada zona y sección, altura, etc. El valor puede ser menor, o sea, tenemos infinidad de combinaciones con el tanque con distintos niveles de agua y el viento con distintas intensidades. En definitiva, podríamos decir que todas las combinaciones posibles se dan dentro de este área. Discúlpame, dijiste que el punto rojo es 1,4, ¿no? Sería 1,4, lo que pasa es que sí, tendría que considerar también, cuando están solo las cargas permanentes, el 1,4. Pero me rompe el rectángulo. Entonces, estamos claros que toda el área encerrada por este rectángulo son posibles combinaciones de esfuerzo axil y de flexión en la sección. Vamos a estudiar este punto, porque este tanque puede tener efectos de segundo orden. Entonces, estamos hablando de las solicitaciones en este punto de la columna ideal. Entonces hay que buscar estos valores, los hacemos reducidos y los volcamos en un diagrama de interacción. Proponemos una sección y es una manera de saber cuántas posibles combinaciones tenemos. Así que hay que encontrar una curva envolvente que deje a este área por adentro, digamos, del área encerrada por la cuantía.
El otro día Victoria habló del puente grúa, y bueno, como ahora estamos encerrados, un puente grúa es una cosa así, es decir, es una viga metálica de la cual hay dos motores y cuelgan los guinches para levantar grandes pesos. Por eso decía Jero que había uno en hidráulica, donde hacen los modelos. Esta viga va a recibir la carga, va a recibir una carga variable, depende de qué carga va a reaccionar en este apoyo y en este apoyo. O sea, depende de la carga que levante y depende de la ubicación, porque estos guinches, digamos, se mueven en esta dirección, pero a su vez, este puente se mueve en esta dirección. ¿Está? Y fíjense que la corredera, que sería la viga por donde corre este puente, a ver, que sería esto, este es el puente, apoya en una ménsula. Hay una viga, que es por donde corre el puente grúa, y esta corredera apoya en una ménsula, que es la que se ven acá. Las dimensiones de la columna y una ménsula. Entonces, en estos casos, la carga es variable. Depende si está levantando qué, depende de qué lado esté el guinche, y depende dónde esté la grúa, si está en la mitad entre dos columnas o si está sobre una columna. ¿A qué se refiere esto entonces? Que tendría una excentricidad que es constante, pero P, la carga, puede variar entre un mínimo y un máximo. Entonces, en este caso, el valor MU va a depender de PU en forma lineal. Va a haber una relación lineal, porque E0 es constante. Esto es siempre que hablamos de una columna corta sin efecto de segundo orden. Es decir, entonces, si tenemos una excentricidad que es constante, así que MU sobre PU va a ser constante. A medida que aumente PU, va a aumentar el momento en forma lineal, y eso lo podemos representar en el diagrama de interacción. ¿Se acuerdan que al principio, cuando lo analizábamos, teníamos la relación entre MU y PU, abscisas y ordenadas, los valores reducidos? Simplificamos, fíjense, se simplifica P, B, H, F', C, queda E0 sobre H, que era la excentricidad reducida, o relativa. Lo podemos graficar en el diagrama de interacción, estos casos, porque van a estar todas las solicitaciones representadas en esta recta. Para cada valor de P, voy a obtener un valor MU en consecuencia. Entonces, esa línea representa todas las combinaciones de solicitaciones en esa columna. Fíjense que estamos haciendo abscisas sobre ordenadas. A medida que aumenta el momento, supongamos que estoy hablando de distintas columnas con distintas excentricidades. Si la excentricidad aumenta, aumenta el momento. Quiere decir que las excentricidades crecientes nos van a dar siempre rectas con menor pendiente en lo que nosotros hablamos siempre con Y y X. O sea, para nosotros esto es como que la pendiente disminuye. En realidad, en este caso aumenta porque estamos haciendo abscisas sobre ordenadas. Si lo queremos razonar, a medida que las excentricidades crecen, las flexiones crecen. Entonces nos estamos yendo más cerca de las roturas tipo flexión. A medida que las excentricidades se reducen, las pendientes, digamos, que se acercan o disminuyen, nos acercamos más al eje Y, quiere decir que hay pequeñas excentricidades. Se reduce el momento, entonces estoy yendo a una rotura tipo columna. Fíjense que en el diagrama de interacción en los ábacos, la escala de abscisas de MU es distinta a la escala de PU. Entonces puede suceder que tengamos una excentricidad relativa igual a 1. Es decir, que la excentricidad sea justo igual a la altura de la sección de la columna. Eso no significa que cuando vayamos a volcar la recta de solicitaciones en el diagrama de interacción sea 45 grados. ¿Ah? No es 45 porque la escala en abscisas es distinto de la escala en ordenadas. Entonces siempre vamos a tener una relación y vamos a ir dando valores, hay que hacer una tablita, dando valores de a PU y obteniendo PU.
Y este es un ejercicio que siempre causa algunas confusiones, pero es el caso de una columna que tiene de un lado, y con una excentricidad E sub 0,2, una carga permanente P de 2 y PL2. Pero también tiene del otro lado, con otra excentricidad que produciría un momento opuesto, una carga PD1 y PL1. Esta es la sección H, o sea, la altura H es esta. Cuidado, porque si nosotros tenemos una fricción predominante y la sección está ubicada al revés, no siempre H va a ser la dimensión mayor de la sección. Presten atención cómo está orientada la columna. Si analizamos solamente la excentricidad en esta dirección, la de 0,1, y solamente con las cargas permanentes, vamos a tomar este valor como negativo. Entonces tengo una compresión, por eso avanzo en las compresiones, pero un momento negativo. O sea que tengo la recta de las solicitaciones, tiene esta pendiente. Axial de compresión, positivo, y flexión, negativa. Este valor de PU corresponde a 1,2, no es que esta cota sea 1,2 porque estoy con valores reducidos, corresponde a 1,2 de PD1 dividido BHF'. ¿Bien? Si analizo por separado la excentricidad del otro lado, es 0,2, que es más grande, digo, bueno, para un valor P2 de compresión, me sigo moviendo en el eje positivo de ordenadas, pero voy a tener una flexión positiva y más grande, porque la excentricidad es mayor. También puede ser que la carga, y de hecho la carga es mayor. Otra vez tengo acá el error, esta ordenada no es 1,2 de PD2, sino que es el valor reducido. Falta dividirlo por BHF', pero corresponde a este valor. El tema es que las cargas permanentes están simultáneamente. No está actuando una, puede ser que actúa una primera u otra después, pero en un momento están las dos simultáneamente. Entonces debo considerarlas simultáneamente los dos efectos. Y eso lo podemos ver en este último gráfico. Esto es cuando actuó P2, esto cuando actuó P1, este es el punto a partir del cual empieza a actuar las sobrecargas. La sobrecarga sí, puede estar todo sobrecargado de la izquierda y nada de la derecha, o todo de la derecha y nada de la izquierda, o una parte de PL a la derecha y una parte de PL a la izquierda simultáneamente. Fíjense que como la excentricidad en cada uno de los lados es constante, las solicitaciones siempre se van a mantener sobre las rectas. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo podemos obtener los puntos cuando esté la sobrecarga actuante? Y acá lo tenemos. Este punto es el que obtuvimos recién. ¿No es cierto? Dijimos, actuaba la carga P1, que producía un momento negativo, y la carga P2, un momento positivo. Como la sección es simétrica, es lo mismo, se actúa primero P1, P2 y después P1. El tema es que estamos en este punto. Este es el primer punto de solicitación, de combinación. A partir de acá, puede ser que esté actuando PL1 y lo va a hacer sobre una recta paralela a esta, porque la excentricidad es la misma, o sea, se va a mover en esta dirección. Si no hay PL, estamos acá. Si hay PL1, nos movemos hasta llegar al máximo valor acá. Otra vez, todas estas las voy a modificar porque estoy en un diagrama de momento reducido y estoy poniendo valores absolutos. Y después, puede ser que actúe o no PL2. Si actúa, puede actuar y llegar a obtener este punto que sería con los dos máximos. O, digamos, que actúe todo PL1 y después PL2, o PL2 y después PL1, o un valor intermedio, un poco de este y otro poco de este. ¿Está claro? Estamos diciendo que la excentricidad constante me permite dibujar rectas, pero partimos de un estado mínimo, que es cuando está la carga permanente, que es este punto. Después es variable, por eso todas las combinaciones posibles se encuentran dentro de este área. Con un máximo, que es cuando estén los dos máximos, PL1 y PL2, que es este. Ahora hay que encontrar estos dos puntos y dibujar, está
esquemáticamente dibujada una cuantía tal que cubra todos estos puntos. Puede ser que el punto más probado sea este, más comprometido sea este punto, pero también desfavorables exactamente, o puede ser que si la combinación es tal, que nos quede este rectángulo por acá. No sabemos cuál punto puede ser, o siquiera puedo estar cerca de este punto, o sea, hay que dibujarlo y después ver cuál es la cuantía que envuelve a todos estos puntos. Se podría hacer analítico esto, diciendo, bueno, yo quiero calcular el esfuerzo de compresión máximo, entonces pongo todas las cargas para tener la máxima compresión, y el momento flector que le corresponde. O bien, el esfuerzo de tracción máximo, en este caso no hay tracción, pero yo podría tener combinadas acá, de un lado compresión y de otro tracción. ¿No es cierto? O sea, jugando y en un ejercicio podría, no sé en qué caso sería real, pero podría poner tracciones, una fuerza que vaya de acá para arriba. Entonces puedo decir, ¿cuándo tengo el esfuerzo axial de tracción máximo y qué momento flector tengo respecto siempre del centro de gravedad de la sección de hormigón? O cuándo tengo momento flector máximo y qué axial le corresponde, o el momento flector mínimo y el esfuerzo axial correspondiente. Es decir, tratar de ver cuáles son analíticamente los puntos extremos. Bueno, después verificar la resistencia de todas las combinaciones, y esta sería una forma analítica de hacerlo, de resolverlo. Y verificar las cuantías. Y después pasamos a armaduras asimétricas, o sea, dejamos el cálculo de las armaduras simétricas con el uso de los ábacos y pasamos a ver en qué situaciones se pueden calcular las armaduras asimétricas, que ya sabemos que es cuando tenemos unos esfuerzos cercanos a la flexión, gran excentricidad, hormigón al 3 por mil y acero más del 5 por mil, o en una rotura tipo tirante, donde tenemos el acero de la cara superior e inferior en tracción. Vamos rápido porque no resolví ningún ejercicio y esto es teórico en la explicación, y ya la vieron en la teoría. Gran excentricidad con flexo-compresión. ¿Qué quiere decir? Que tengo una carga axial y un momento flector muy grande, tal que cuando hago M sobre P, tengo una excentricidad que envía la carga fuera de la sección. Nos queda la carga fuera de la sección, es predominante la flexión. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a considerar que si estamos en gran excentricidad, tenemos este diagrama de deformaciones y este diagrama de tensiones. La rotura es dúctil, phi vale 0,9, así que tenemos el hormigón comprimido, y las armaduras y la armadura de compresión, si es necesaria, acá estamos hablando de armadura asimétrica, o sea que puede ser que no necesitemos armadura superior, y el acero inferior traccionado. PU cae fuera de la sección de hormigón, hacemos sumatoria respecto de la armadura traccionada. Entonces, lo que hacemos es como un análisis como la flexión simple. En la flexión simple hacíamos momento respecto de la armadura traccionada, pero cuando hacíamos la sumatoria de fuerzas, no había resultante. El hormigón comprimido tenía que ser igual al acero traccionado, o el hormigón comprimido más las armaduras comprimidas, el esfuerzo de compresión tenía que ser igual al esfuerzo de tracción de las armaduras. Acá, al no ser simple, hay una resultante de las dos, de las compresiones y de las tracciones, que tiene que equilibrar a la fuerza exterior. Estamos hablando acá de compresión. Entonces, si planteamos respecto de la armadura, sacamos esta incógnita del medio por ahora, y planteamos PU respecto de la armadura. Siempre hablamos de momento positivo, así que si hay compresión, la fuerza va hacia arriba. La excentricidad va a ser E0, que es la que teníamos, más H sobre 2 menos el recubrimiento. Esto es el momento solicitante. ¿Quién lo va a resistir? El hormigón comprimido por D menos A sobre 2. Es decir, la compresión en el hormigón. MNBD cuadrado, guarda que ahora es D, porque estamos en fricción. Y 0,85 de F'C. Estamos en esta situación. No estamos más en el ábaco. Despejamos MN, no hay que olvidarse del valor de phi, despejamos el valor de K, si es menor que el K máximo, listo, pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas. La fuerza exterior PU es de compresión. Entonces, ¿quién
internamente, entre esta compresión y esta tracción, la resultante deberá ser de compresión. Así que si PU es de compresión, voy a tener C, que es el hormigón comprimido, menos T, que es la armadura traccionada. Esto tiene que ser positivo para equilibrar esto. Entonces, K por B por D por 0,85 de F'C, que es la compresión en el hormigón, menos la tracción en el acero, tiene que ser igual a la carga de compresión exterior. Así que despejamos la armadura. ¿Qué pasa si tenemos la misma situación de gran excentricidad, pero K es mayor que el K máximo? Esto es como vimos en flexión simple. Tenemos que adoptar el MN máximo. ¿Y qué pasa? Vamos a tener que poner armadura de compresión porque no alcanza solo con la cuantía máxima. Así que volvemos a plantear PU por E0, que sería el momento exterior respecto de la armadura, ahora ponemos MN máximo, y A'S por sigma prima S, ahora le vamos a restar, como en columnas, digamos, el área ocupada por la armadura de compresión, le restamos como el área que ocupa las armaduras, le resto el área de hormigón, o bien le disminuyo la tensión, como hacíamos en columna. ¿Cómo sacamos la tensión en las armaduras? Bueno, estamos en este plano, así que, y estamos con cuantía máxima, así que podemos determinar el valor de sigma prima S. Y por último, lo mismo, la suma de fuerzas internas es igual a la fuerza externa. Como es flexo-compresión, debemos generar una compresión interna, que es hormigón, armaduras, y le resto la tracción del acero. Así que acá despejamos las armaduras. O bien podemos decir, al tener una compresión, la compresión me ayuda y me resta armadura. O sea que cuando hay flexo-compresión, resto. Si no, plantean este equilibrio y no se van a equivocar. Ahora analicemos flexotracción. Siempre vamos a hablar de momento positivo, así que al haber una tracción, la excentricidad es hacia abajo. ¿Recuerdan que en el diagrama de interacción decíamos que era negativa? Si el momento siempre tiene el mismo signo. Lo mismo, planteamos, hacer flexotracción con gran excentricidad, predomina la flexión, la fuerza quedó por afuera. Entonces es rotura dúctil, cae por afuera, planteamos momentos respecto de la armadura traccionada, pero guarda, ahora es esta la excentricidad de la fuerza respecto de las armaduras. Es E0, que es todo esto, menos H sobre 2 más D', o con ese paréntesis. Entonces, la fuerza exterior produce un momento respecto de la armadura, que es PU por E0 menos H sobre 2 menos DC. DC es el recubrimiento. Internamente, ¿quién lo va a resistir? El hormigón comprimido. MNB de cuadrado de F'C. Lo mismo, despejamos MN, o sea, hasta acá es lo mismo que si fuese flexo-compresión o flexo-tracción. Lo único que la diferencia está en la excentricidad. No hay que hacerla de memoria, hay que hacer el dibujo y calcular la excentricidad. Cuando es tracción, la medimos hacia abajo, hacia el momento nos da positivo, respecto del centro de gravedad. Si obtenemos K sub A y es menor que el máximo, ahora hacemos el equilibrio, pero guarda, ahora la resultante exterior es negativa, es de tracción. Así que esto va a tener que, la resultante entre la compresión y la tracción deberá ser negativa también para equilibrar la tracción exterior. Este es el hormigón comprimido y el acero traccionado. Y de acá se despeja la armadura, ¿ven? Que se suma, como hay un efecto de tracción, necesitamos armadura para la flexión más armadura para la tracción. Y lo mismo, si nos hubiese dado una cuantía mayor a la máxima, deberemos plantear armadura de compresión. Y por último, que no hay ningún ejercicio en la práctica, pero no dejen de hacerlo porque lo hemos tomado en un final y lo podemos tomar en el parcial, es cuando hay pequeña excentricidad con flexotracción, que es lo que hablábamos el otro día en la clase. En este caso, la fuerza, o la excentricidad, digamos, es pequeña, está entre las armaduras. Y si esta es la solicitación exterior, y el hormigón no colabora porque no colabora a la tracción, ¿qué pasa? Esta tiene que ser la resultante de estas dos fuerzas paralelas. ¿Y se acuerdan que la resultante de dos fuerzas paralelas tiene la misma dirección y está más cerca de la mayor? Bueno, acá estamos como equilibrando.
Quiere decir que la resultante de estas dos tiene que coincidir con la solicitación. En ese caso, la deformación es constante. El tema es que como nosotros lo estamos refiriendo al centro de gravedad, que es h sobre 2, vamos a tener una excentricidad. Lo mismo. Ahora se trata de resolver, si yo planteo suma de fuerzas, o Bariñón, para sacar un momento respecto de la armadura de tracción, tengo esto como dato, puedo despejar el valor de NS2, y sé que esto es influencia. Entonces, la fuerza PU por la distancia que hay desde la fuerza con la excentricidad correspondiente a la armadura traccionada, tendrá que ser igual a NS2, que es el área de S2 por la tensión de fluencia, por DS, que es la distancia entre armaduras, por phi. Acá el error a veces en el parcial es olvidarse el valor de phi. Ahí despejamos el valor de AS y por suma de fuerzas, como PU de tracción exterior, tiene que ser igual a la resistencia de las dos armaduras. Despejé a S de la ecuación anterior, esto es muy sencillo, de estructura es 1, vamos a la escuela secundaria, y obtenemos a S1. Acá el error es olvidarse el valor de phi. Entonces esto y verificar también el tema de la cuantía mínima por tirante, ¿no? Por la condición de no fragilidad. Bueno, con esto terminamos, es un pantallazo de la práctica. Les quería mostrar, que también lo mostró Victorio, un programa, el Sirsoc Flex, pensé que tenía el coso, el Sirsoc Flex para verificar secciones. Cuando inician, a ver, definimos los materiales, por ejemplo, un hormigón de 20 megapascales y 420, y acá pueden verificar secciones rectangulares en flexión simple, o T con alas, rectangular en flexión compuesta, circulares. ¿Qué es esto? Vamos a entrar a la flexión compuesta recta. Estos materiales los definimos recién. Estos son todos, o sea, se puede modificar lo que está en azul. Si tenemos una sección de 20 por 40, mira qué lindo cómo dibuja la sección, y con un recubrimiento a eje del 10%, vamos a ponerle, ahí, de 0,04. Ancho del hueco no, es una sección maciza, así que nada. Si tenemos una relación 1, tenemos armadura simétrica. Entonces le pongo la solicitación. 4.480 de cómplice en el diagrama de interacción, ¿a dónde está ubicado? Está ubicado en las zonas de las tracciones. ¿Qué es lo que hace este programa? Construye el diagrama de interacción. En los ejercicios optativos está cómo se construye, ven que son rectas, cómo vamos planteando las distintas superficies, no, las distintas deformaciones de rotura, y para cada caso calculamos el M y el P. Entonces este programa lo que hace es, para la sección, con los materiales, y con la solicitación que nosotros ponemos, calcula qué cuantía nos estaría dando justo para este punto. También tenemos la verificación, puedo elegir por acá la verificación compuesta recta, verificación. Donde nosotros definimos la sección, proponemos las armaduras, y lo mismo, la solicitación y construye el diagrama, acá son asimétricas, construye el diagrama y nos dice si el punto cae dentro o sobre la superficie, en una verificación o en un dimensionado. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, acá 2000 de compresión, ahí nos define cuál es el valor, o nos da cuál es la armadura necesaria, 74 centímetros cuadrados. Me pasé de solicitación a la sección es muy chica. Bueno, investiguen un poco, porque esto es bueno para hacer ejercicios y chequearlos, a ver si los están haciendo bien. Y lo vamos a usar en el CED. Y también pueden usarlo, a lo mejor quizás lo usaron para flexión simple recta, inclusive para sección circular. No, esta no es circular, oblicua. Para sección oblicua lo vamos a usar.